Decía el señor Martínez, siento que no esté ahora, que se coge antes al mentiroso que al cojo. Y, por lo tanto, señora consejera, en primero, dos cuestiones. Hablaba usted de atención a la diversidad en la respuesta que ha contestado a una pregunta que yo le había formulado y hacía referencia al actual director del Servicio de Ordenación, Orientación e Igualdad de Oportunidades, el señor Ander Don Blas. Pues bueno, sabrá usted que don Ander Don Blas, entonces Ander Don Blas, y en la página web Andrés Don Blas, también estuvo como asesor en el propio Departamento de Educación con gobiernos de Unión del Pueblo Navarro. Por otro lado, es evidente, señora consejera, que usted decía no, es que ustedes tendrán que pedir perdón por lo que dijeron de que no se cumplía la normativa con la convocatoria de becas en el año 16-17. Señora consejera, pero es que no solamente lo dijimos nosotros, es que ustedes también lo confirmaron, porque ante los recursos de alzada que se tuvieron que presentar, ustedes tuvieron que rectificar porque había requisitos de imposible cumplimiento, y el recurso que se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia fue anterior a las modificaciones y a las rectificaciones del Departamento. En otras cosas, esa sentencia les dio la razón, pero en estas otras cuestiones de incumplimiento de la legalidad, de incumplimientos por incluir requerimientos de imposible cumplimiento, no fue así. Y creo que eso también tiene que quedar claro en el diario de sesiones. Señorías, estamos esta mañana ante una moción que al final lo que viene a reconocer es la existencia de recortes en el sistema educativo navarro. Y, por lo tanto, si lo reconocen los propios partidos políticos o grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, ¿qué vamos a decir los demás? Siguen, por lo tanto, los recursos. También se hacía hincapié por parte de alguna portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra que no es la primera vez que se habla de esta cuestión. Ya en el noviembre del año 2016, la entonces portavoz, como hoy la señora de Simón, hablaba de que era el momento de calendarizar la reversión de los recortes, y eso lo hacía en el año 2016. Pero es que en septiembre del año 2016, también una moción del mismo grupo, de Izquierda a Esquerra, hablaba de la reversión efectiva de los recortes. Y hoy, por parte del Grupo Parlamentario de Euskal Herria Bildu, hablamos de la reversión inmediata. En definitiva, señorías, está transcurriendo la legislatura y siguen los recortes. Y en algunos casos va a ser curioso comprobar como algunos de los ajustes y los planteamientos que se hicieron en su día, esos recortes, ustedes los van a tener en práctica más tiempo que los tuvo Unión del Pueblo Navarro. Y, por lo tanto, esa es una realidad. Pero es que además se habla de ajustes, de recortes, como si solamente los hubiese hecho Unión del Pueblo Navarro o aquellas comunidades donde gobernaba el Partido Popular, que no, que también donde gobernaban ustedes, donde gobernaba el Partido Socialista, donde gobernaba Izquierda a Esquerra, donde gobernaba, por cierto, el Partido Nacionalista Vasco, tan protagonista en el día de hoy, pues evidentemente también. La diferencia que ocurrió en esas comunidades con lo que ocurrió en Navarra, señorías, es que ellos empezaron a revertir hace mucho tiempo, al principio de esta legislatura, cuando cambió la situación económica, porque aquella situación de crisis económica daba para lo que daba. Es curioso observar cómo hoy se dice por parte de Gerobay, no dependerá de los presupuestos y de las aportaciones presupuestarias que tengamos, porque claro, no se puede hacer más de lo que podamos pagar, evidentemente, como ocurrió en aquellos años. Estamos, por lo tanto, señorías, en mayo del 2018 y el Gobierno cuatripartito, en este caso con los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, sigue manteniendo la vigencia de algunos de los recortes o de los ajustes o de las medidas contempladas en ese decreto ley de abril del año 2012. Y, por lo tanto, en este momento son ustedes, los del cuatripartito, los que están manteniendo los recortes. Se hablaba también de que la moción hace referencia, y lo decían algún portavoz, al acuerdo programático que firmaron los 4 partidos políticos, en el que se dice que se tienen que revertir los recortes. Pues evidentemente este es otro punto más de ese acuerdo programático que no se va a cumplir en esta legislatura. Al final, señorías, señores del público, no es una cuestión de presupuestos, sino fundamentalmente de voluntad política a la hora de establecer las prioridades en unos presupuestos. Porque les voy a poner un caso concreto. Presupuesto del año 2017. Se incorpora por parte de los grupos que sustentan al Gobierno una enmienda de 600.000 euros, con el rimbombante denominación de reversión de los recortes en la enseñanza pública. De los 606.000 euros que tenía esa partida, ¿saben cuál fue la ejecución presupuestaria de la misma?
Dirán ustedes, el 98%, el 100%, no, que va, mucho menos, nada más ni nada menos que el 27% a la hora de revertir lo que ellos denominaban recortes en la enseñanza pública. Pero es que en la propia moción se habla del abandono al que ha sometido al sistema educativo navarro Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista. Evidentemente, una cosa es lo que se dice, otra cosa es la realidad y otra cosa es lo que se hace. Miren, si vamos por partes, y por eso he sacado hoy papeles, vayamos, por ejemplo, a los datos del Consejo Escolar, la Junta Superior de Educación, del curso 2016-2017. Y veamos, por ejemplo, la evolución que ha tenido el presupuesto de construcción de nuevos centros y obras de adaptación, tanto del Gobierno como de los ayuntamientos. Y no me refiero solo a lo que viene contemplado en los presupuestos, que se aprueban a finales del año anterior o primeros del ejercicio, sino las cuentas, lo ejecutado, que eso es realmente lo importante. Pues bueno, en lo ejecutado desde el año 2010, 36 millones de euros para construcción de nuevos centros y otras obras de adaptación de centros del Gobierno y de los ayuntamientos. En el año 2011, 27,6 millones de euros. En los años 12, 13, 14, 15 y 16, 5,1, 5,14, 6,5, 5,2 y 6 millones de euros ejecutados. Prácticamente lo mismo en todos esos años, tanto los de la crisis económica como también los que estuvo el Gobierno cuatripartito gobernando. Por supuesto, y eso hay que reconocerlo, que el año pasado y este año se ha incrementado algo ese presupuesto en construcciones, pero en ningún caso, señorías, y eso también lo tengo que dejar claro, en ningún caso se llega a los presupuestos anteriores a la crisis económica. Y les he puesto dos ejemplos. 2010, 36 millones de euros ejecutados, 2011, 27,6 millones ejecutados. Se hablaba de las condiciones también de los trabajadores y de las trabajadoras en la moción. Pues evidentemente que no se han reducido las sesiones lectivas directas de los profesores y de los docentes de educación infantil, de primaria, de secundaria y de formación profesional. No se ha hecho. Pero vayamos, si quieren ustedes, a analizar con datos fríos pero objetivos los números y, en este caso, los docentes en la enseñanza no universitaria, por lo tanto obligatoria, en nuestra comunidad. Curso 2009-2010, 7.284. Curso 10-11, 7.313. Curso 11-12, 7.171. Curso 12-13, 6.910. Curso 13-14, 7.010. Curso 14-15, 6.813. Curso 2015, en unos informes dice de 6.858 y en otro habla de 6.756. Curso 16-17, 6.943. Con estos datos dados por el Consejo Escolar de Navarra, Junta Superior de Educación, ¿qué se demuestra? En primer lugar, que nunca se puede hablar de 800 o de 1.200 docentes que hayan salido del sistema educativo, porque eso es falso, porque los números así lo demuestran. En segundo lugar, que el cuatripartito, por lo tanto este Gobierno, va a mantener durante más tiempo los recortes también en el número de docentes. Y también se demuestra que con menos alumnos sigue habiendo menos profesores y que no se ha recuperado en ningún caso las cifras de docentes anteriores a la crisis económica. Señorías, señora consejera, como diría algún locutor de radio, ojo al dato. Curso 2016-2017. 370 menos docentes que en el curso 2010-2011. Señora consejera, ojo al dato. Cursos 2015 y curso 2015-2016 y curso 16-17. Número de docentes muy similar a los años peores de la crisis. Cursos 2011-12 y 12-13. Pero es que es más, si analizamos los presupuestos veremos también esa evolución. 2009, 591 millones de euros. 2010, 570,6 millones de euros. 2011 y 12, 4.956. 2016, 542 millones. Es decir, con 46,8 millones más puesto en el año 2016 en relación con los años 11 y 12, la situación de recortes es muy similar. Por lo tanto, basta ya
de engañar a la opinión pública. Basta ya de no decir la verdad. Que en algunas cuestiones se ha mejorado porque hay más presupuesto, por supuesto que sí, que nadie lo pone en duda, pero que en aquellas cuestiones aplicadas del decreto ley del año 2012, de las condiciones laborales de los profesores, también de las infraestructuras educativas, no se ha avanzado tanto como se dice esta mañana. Y eso es una evidencia. Y por eso hemos traído los datos, las cifras. Sabemos que son frías, pero son objetivas. Señor Catalán Higuera, se ha acabado el tiempo. Sí, acabo ya, señora presidenta. Simplemente lo único que le pedimos a este Gobierno, que cumpla con sus obligaciones y cubra las necesidades reales del sistema público y fundamentalmente del más necesitado, de la escuela pública en castellano.